Buenas tardes, estudiantes de quinto básico. Le envío esta cápsula relacionada con la conquista de los grandes imperios y conquista de nuestro país. Comencemos. Voy a compartir el libro. La conquista de los grandes imperios americanos. La relativa rapidez con que los españoles conquistaron los grandes imperios americanos puede ser explicada por aquellos elementos a favor con que contaron los europeos. En pocas palabras, ¿por qué caen los grandes imperios americanos y no así el pueblo mapuche? Esa es una gran pregunta que hay que analizar y cómo poder responderla. A través de esta cápsula vamos a vivenciar o dilucidar cómo los grandes imperios americanos cayeron y no el pueblo mapuche. Entre ellos destaca las alianzas establecidas con ciertos grupos indígenas y la superioridad técnica que contaba. Otros factores se vinculaban con las civilizaciones presentes en América, por ejemplo, el carácter centralizado y jerárquico de la administración y la existencia de antiguas creencias religiosas que auguraban la llegada de los dioses y el fin de una era. ¿Cómo se produjo la caída de los grandes imperios americanos? En pocas palabras, cuando hablamos de la alianza, por ejemplo, el imperio azteca, los imperios aztecas tenían la creencia que el dios Sol luchaba todos los días con el dios de la oscuridad. Por lo tanto, se cansaba y por lo tanto necesitaba energía para poder seguir luchando contra el dios de la oscuridad. ¿Y qué necesitaba? Necesitaba sangre. Por eso los mexicanos, o sea, los aztecas, sacrificaban todos los días grandes cantidades de personas para darle sangre a ese dios, se suponía. Por lo tanto, ¿cómo consiguen estas personas? Atacando o haciendo redadas a los diferentes pueblos cercanos al imperio azteca. Por eso generó un odio de los otros pueblos, por ejemplo los totonacas, generó un odio hacia los indígenas, hacia los aztecas. Entonces los españoles aprovecharon esta situación, formaron una alianza y atacaron al imperio azteca, es decir, los propios indígenas atacaron a los otros indígenas debido a esta odiosidad relacionada que el mundo azteca sacaba a estas personas y los sacrificaba. Por el otro lado tenemos la superioridad técnica. Las armas que tenían los indígenas era básicamente arco y flecha y una lanza. No se cubría la piel, por lo tanto, era más vulnerable al armamento que tenían los españoles. Los españoles tenían una arcabuce, que era una escopeta, que tenía su bala, y se le echaba pólvora y se echaba un tubito, que se hacía así y disparaba. También tenía escudo, tenía escudo en el cuerpo, entonces se podía proteger de lanzas o flechas. También el carácter centralizado y jerárquico, había una jerarquía, había el rey, acá en los aztecas, también los incas, y un carácter centralizado que decía, todos los poderes, toda la institución se abarcaba en una sola capital. Entonces caía la capital y el imperio completo se desmoronaba. Por lo tanto, eso ayudó de mejor manera la conquista del imperio azteca e imperio inca. ¿Por qué? Porque como había un estado centralizado, entonces cuando se acababa todo el estado se desmoronaba, entonces la gente no tenía a quién seguir, no estaba la figura de poder. Por ejemplo, la conquista de México. Hernán Cortés zarpó desde Cuba en 1519. Los primeros contactos con las costas mexicanas fueron con los indígenas totonacas, pueblo dominado por los aztecas, dominado, los cuales se aliaron con los españoles con el objetivo de liberarse de la carga impuesta por los aztecas, alianza ampliada con otros pueblos de la región. Segundo paso. A su llegada a Tenochtitlan, capital del imperio azteca, fueron recibidos de forma pacífica, pues pensaron que esto eran dioses, es decir, en su mitología, los aztecas creían que iba a venir un dios encarnado en persona sobre un animal, y eso marcaba el fin de una era. Eso pasó. ¿Por qué? Porque Hernán Cortés vino con su escudo, con indumentaria que ellos, los indígenas, no conocían, y sobre un animal, en este caso un caballo. Entonces, los indígenas, los aztecas, pensaban que Hernán Cortés era el dios que venía, entonces los veneraban. Esta situación fue aprovechada para tomar prisionero a Moctezuma, que era el emperador azteca, y darle muerte, lo cual desencadenó el ataque contra los españoles, episodio que es conocido como la Noche Triste. Los sobrevivientes se refugiaron en Tlaxcala y un año más tarde sitiaron la ciudad. Cuauhtémoc, que era el nuevo emperador, no pudo organizar una defensa eficaz debido a que una epidemia de viruela mermó las fuerzas de los aztecas. Una viruela, enfermedad que básicamente ahora se puede controlar con antibióticos, para esa época era una enfermedad europea, foránea. Entonces los españoles llegaron con esa enfermedad y la transmitieron con los indígenas. Y eso generó una alta tasa de mortalidad por parte de los indígenas. ¿Por qué? Porque los indígenas no tenían los anticuerpos para hacer frente a esa enfermedad. Por otro lado, en la conquista del Perú, al llegar al Perú en 1532, Francisco Pizarro se encuentra en una guerra civil desatada entre los herederos del trono imperial,
Atahualpa y su hermano Huáscar. El momento en que Atahualpa triunfaba, los españoles solicitaron reunirse con él en la ciudad de Cajamarca. En pocas palabras, una guerra civil es un enfrentamiento de dos bandos que pertenecen a un mismo lugar. Por ejemplo, Capitán América Civil War, si ustedes lo han visto, en Capitán América se tiene el bando del Capitán América y Iron Man. Ellos fueron amigos, ellos pertenecen al grupo de los Vengadores, pero se enfrentaron. Eso se llama guerra civil. Luego del encuentro, Atahualpa es apresado y asesinado, situación que facilitó el avance de los españoles hacia el Cusco, capital del imperio. Allí Pizarro promovió el ascenso de Manco Inca II como nuevo monarca, el cual luego organizó un levantamiento armado, en pocas palabras, traicionó a Pizarro, acción que no logró detener la conquista. La ciudad del Cusco fue saqueada y ocupada luego de la batalla de los Ollantaytambo. Manco Inca II debió refugiarse en Vilcabamba, disculpen. El imperio inca había sido controlado por los españoles. En 1535 Pizarro fundó la ciudad de los Reyes de la Valle de la Lima y fue nombrado gobernador del rey Carlos V. La exploración y conquista de Chile. En junio de 1535, Diego de Almagro salió del Cusco con la autorización del rey Carlos V para conquistar las tierras ubicadas al sur del actual Perú. Almagro emprendía este viaje luego de poder perder con Francisco Pizarro el dominio del Cusco. Luego de fracasada expedición de Diego de Almagro, la conquista de Chile dejó de interesar a los españoles por un tiempo. Sin embargo, Pedro de Valdivia decidió arriesgarse y emprender la conquista de aquel territorio. En pocas palabras, Almagro se equivocó de ruta, tomó una ruta más compleja por la zona cordillerana y casi gran parte de su ejército murió. Y llegó a Copiapó, pero más que eso no pudo. Entonces tuvo que regresar. Y Chile quedó como un país pobre y muy violento. ¿Por qué? Porque el pueblo mapuche era muy violento. Por el otro lado, Pedro de Valdivia no se guió por la ruta de Almagro, sino pasó por las planicies litorales, en el lado de la Cordillera de la Costa, y avanzó hacia Copiapó, y llegó sin ningún tipo de problema. Pedro de Valdivia fue asesinado por Lautaro, y se le comió el corazón. Por el otro lado, la pregunta central que yo hacía al principio de la cápsula, ¿por qué los grandes imperios americanos cayeron y no el pueblo mapuche? Se ve una razón principal. El imperio azteca y el imperio inca era un estado centralizado. Todos los poderes, todas las instituciones se concentraban en la capital. En este caso, Tenochtitlan, y por el otro lado, Cusco. Sin embargo, el pueblo mapuche es un pueblo que hay diferentes composiciones. Están los pehuenches, los huilliches, los puelches, los picunches, entre otros. Por lo tanto, al matar a un cacique, que era el líder, nacía otro cacique inmediatamente. En eso tenemos a Calfucura, Lautaro, Caupolicán, Miche Palonco, Colo Colo, entre otros, Pelantaru, Garbarino. Así que eso sería la cápsula del día de hoy. Esperemos que cualquier duda que tengan puedan enviar un correo electrónico o buscamos por los pasillos. Nos vemos, que estén bien.